Estamos por comenzar con la charla del día de hoy, acá en nuestro espacio. La universidad es de todos porque el conocimiento es de todos. Hoy nos visita Yanina Tuñón, docente de la Universidad Nacional de La Matanza, para presentar la charla Los efectos del ASPO COVID-19 en la seguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables. Bienvenida, Yanina, cuando quieras. Bueno, un gusto, muchas gracias por estar acá y muchas gracias por la invitación. Vamos a presentar una investigación que venimos realizando con 9 universidades de toda la Argentina y que está liderando la Universidad de La Matanza, vinculada a la seguridad alimentaria y la salud integral de niños, niñas y adolescentes de toda la Argentina. Los invito a ver un video que sintetiza los resultados de esa investigación y en todo caso luego hay un espacio para preguntas. Bien, bueno, bienvenidos, bienvenidas al stand de la Secretaría de Políticas Universitarias. Estamos en nuestro espacio Universidades de Todos porque el conocimiento es de todos. Hoy nos acompaña una representante de la Universidad Nacional de La Matanza, la docente Yanina Tuñón, para presentar la charla Los efectos del ASPO COVID en la seguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables. Bienvenida, Yanina, cuando quieras. Bueno, un gusto, gracias por la invitación. Vamos a presentarles un trabajo conjunto de 9 universidades de toda la Argentina que representan 6 regiones del país, en donde a partir del financiamiento del PISAC COVID-19, un estudio que se realiza en el marco de la Agencia de Investigación Científica Nacional, realizamos una investigación a partir de conocer la realidad de la seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes de toda la Argentina, por supuesto en contextos de vulnerabilidad social.
Les vamos a presentar los principales hallazgos de la investigación a través de un video y luego quedo abierta a preguntas. Cuando ingresamos a la dimensión de la inseguridad alimentaria, otra manera de aproximarnos a la pobreza en el acceso a los alimentos, encontramos varias cuestiones. Por un lado, tenemos la protección a través de las transferencias de la tarjeta alimentaria en el último año, pero antes las ayudas alimentarias directas a través de comedores escolares y comedores comunitarios. También podemos ver cómo esas ayudas fueron incrementándose de modo significativo en los últimos años y especialmente en el último año. Pero también el incremento sostenido de la inseguridad alimentaria total, que implica la caída de la cantidad y la calidad de los alimentos a los que acceden los hogares, y en su situación más extrema, cuando son los niños los que ven vulnerado su acceso a los alimentos. Y en este sentido tenemos un 15% de los chicos con un alto nivel de correlación con la situación de la indigencia que veíamos antes. En este último año, en el 2020, esta protección social tuvo una composición de una canasta de acciones de protección. Tuvimos las ayudas alimentarias directas y la tarjeta alimentar, que tuvieron una cobertura del 9%, la tarjeta alimentaria en sí misma, que alcanzó a un 22.8% de la población, y las ayudas alimentarias directas a través de bolsones de alimentos en las escuelas y la comida que podía darse en el contexto de los comedores comunitarios, que tuvo también una cobertura del 14%. Pero cuando analizamos esas coberturas en términos de los grupos de edad de los niños y de la estratificación social de los hogares, vemos que hay un alto nivel de cobertura, sobre todo de la tarjeta alimentar, lógicamente en la población beneficiaria o destinataria, que eran los niños menores de 6 años, y vemos cómo los adolescentes han quedado mucho menos cubiertos por estas estrategias de políticas y de ayudas alimentarias directas. Una fuerte focalización en los sectores bajos marginales, pero también una cobertura importante en sectores sociales
que habitualmente no eran destinatarios de estas ayudas. Evaluar el impacto es tratar justamente de determinar si el programa tuvo o no algún efecto en una serie de indicadores de resultado que obviamente estén relacionados con el programa. Hemos podido calcular 2 indicadores de impacto, ya tanto por diferencias dobles como por diferencias simples. Y fíjense, esto se interpreta de la siguiente forma, ¿no? Dice, el 34,8% de los hogares destinatarios de alimentar en 2020 experimentaron inseguridad alimentaria, ¿sí? El grupo de comparación equivalente, digamos, construido a partir de las técnicas de emparejamiento, tenía el 54,2% de ese grupo de comparación tenía o experimentaba inseguridad alimentaria. Entonces, la diferencia entre esos dos grupos que han sido previamente equiparados en términos estadísticos es una diferencia de 19,4 puntos porcentuales, y esto quiere decir que el impacto del programa se estima en 19,4 puntos porcentuales en la reducción de la inseguridad alimentaria. Y en el caso, si usamos el indicador de diferencia doble, en 21,9 puntos porcentuales, ¿sí? Hemos encontrado entonces evidencias de un impacto positivo del programa en la reducción de la inseguridad alimentaria, en su umbral tanto total como severo. El impacto fue más fuerte en los hogares con un mayor perfil de vulnerabilidad social, esto es, pobreza por ingresos, indigencia y residencia en espacios urbanos informales. No hemos observado impactos estadísticamente significativos en la probabilidad de haber consumido carne, lácteos, frutas o verduras en la última compra. Y ahí, en una hipótesis optimista sobre un escenario que obviamente es teórico, encontramos que la capacidad potencial para disminuir brechas de consumos saludables con la tarjeta alimentar podría estar en el orden del 28% en lácteos, 5% en hortalizas, 3% en frutas y menos del 10% en legumbres. Si tenemos en cuenta que las brechas en todos estos grupos de alimentos son de aproximadamente 2/3, vale decir 66%. ¿Qué quiere decir esto? Que en materia de hortalizas, frutas, legumbres y lácteos, nuestra población en promedio solamente consume un tercio, o un poco más de un tercio, dependiendo de los grupos de alimentos, de las cantidades recomendadas de acuerdo con nuestras guías alimentarias. Por lo tanto, la capacidad potencial que tienen las familias que reciben la tarjeta alimentar para disminuir esas brechas, siguiendo el mismo patrón de uso de la tarjeta que hoy en día se ve reflejado en los reportes del propio programa, verdaderamente es muy pequeña en la mayoría de los grupos. Solamente podría estar siendo importante quizá en lácteos. Pero ¿qué pasa con los consumos poco saludables? Ahí observamos claramente un sesgo regresivo en materia de calidad nutricional, porque si la mitad del gasto se destina a consumos que son poco saludables, esto contribuye a ampliar seguramente una brecha de exceso que de base ya es muy alta. Hay mucho hambre, se viven muchas realidades diferentes, la gente está esperando esos bolsones y quizás también eso influye también en la motivación de los alumnos, la falta del plato diario de comida. Lo hacemos como lo hacemos porque no podemos decir no hay, ¿sí? Y nos ha pasado varias veces, y a todos los comedores de este barrio, de decir una familia ya no hay, y te duele decir no hay. Me acuerdo de pensar también las cosas que comprábamos como que tenga algo de alguna cuestión de proteína, o sea que garbanzos, lentejas, nos parecía importante la verdura que estaba muy cara. Bueno, intentamos poner como el consumo de carne es muy difícil por lo que sale, intentábamos poner cosas de hojas verdes, o sea, hacer también, pensar en algo más, una diversidad de alimentos, y no llenar de galletitas dulces o alfajores, esas cosas no. Nosotros hacemos, si tenemos leche, la leche, lo fundamental, la leche con arroz, la leche con avena, porque tenemos el adulto mayor con leche con avena. Hicimos la leche con polenta, la cazamos porque no es como años antes,
que se tomaba la leche con polenta y hoy por hoy no. Cuando se enteraron que había leche con polenta, porque tenemos un grupo de WhatsApp, no venían a buscarlo. Entonces ahí nos dimos cuenta que no les había gustado. La leche con avena sí, la leche con arroz sí, o la leche con pan casero, o la leche con buñuelo. Pero ¿qué notamos en los niños? Cuando nosotros empezamos a hacer la comida ya este año, ellos como que te dicen, estoy cansado, me dice, no quiero comer fideos, Ramona, no queremos fideos. Notamos que los niños, y después lo empezamos a hablar con las madres, a preguntar, o sea, ¿qué viene en la caja? ¿Qué venía en la caja? O sea, me dice, viene como 10 paquetes de fideos. Viene fideo, viene el puré, viene el azúcar, viene la leche, viene... Pero claro, al estar con la necesidad ellos en su casa, o sea, eran los guisos. Entonces es como que el niño ya no quiere, ¿viste? No quiere eso y te lo transmite. Y yo tengo lo que es, o sea, el tema de los IFES ayudó un montón, la tarjeta alimentaria ayudó un montón, la ayuda que siempre nos traemos del merendero también. Pues yo les daba lástima porque a un niño no le puedes decir hoy día no va a haber pan, porque ellos no entienden, ellos te piden y te dicen tenés que darme sí o sí. Así que por ahí a veces les dejábamos el pan de un día para otro y igual se lo teníamos que dar para que se lo comieran, porque no estaba para estar tirando las cosas. Hay veces que, por ejemplo, vos decís, un adulto aguanta si no tiene para comer, un niño no. Entonces nosotros preferíamos a veces darle más a ellos y comer menos nosotros. Se avanzó en la georreferenciación de comedores comunitarios de Argentina y su tipología mediante el cálculo del estado nutricional de los niños y niñas asistentes. Así, en estas cartografías elaboradas en la plataforma poblaciones.org podemos ver cómo se distribuye la malnutrición infantil durante la pandemia, digamos, evaluada en comedores comunitarios a partir de un relevamiento realizado por el ISEPSI. Creemos que es importante pensar en focalizar mucho más, o quizá que excluyentemente los consumos con la tarjeta alimentar se destinen a alimentos de buena calidad nutricional. Repito, para nosotros es muy lamentable que la mitad del gasto en la tarjeta alimentar esté exacerbando problemas de calidad de dieta que no es la primera vez que mostramos, que no es la primera vez a la cual nos referimos. Si bien ambos grupos de hogares, ¿no? Vulnerables y no vulnerables, parten de patrones de acceso al consumo alimentario desiguales, de alguna manera los ingresos de los hogares vulnerables durante el ASPO, que si bien insuficientes, obviamente, se dirigieron a cubrir las necesidades alimentarias. Y eso contribuyó a amortiguar los efectos del ASPO en esas brechas en el acceso a la alimentación. Creo que una de las maneras de poder enfrentar lo que se nos viene es dejar de mirar a la nutrición y a la actividad física como dos cosas separadas. Tenemos que poder hablar y pensar en ellas de una manera conjunta. Ya no se puede mirar una sin la otra y hay diferentes elementos en los que tenemos que poner el esfuerzo para durante la pandemia, como los tiempos de sueño y mucho más luego de ella. Bien, Janina, abrimos un espacio, si te parece, para preguntas o consultas. No sé si alguien de acá tiene algo para preguntar, alguna duda, un comentario. Bien. Hola, Janina, ¿todo bien? Mi nombre es Sofía y te quería hacer una consulta. ¿Cómo está articulado como este seminario, este video que vos traes? También de la mano, como, si bien debería también ser una política pública del Estado en cuanto a la educación también alimentaria, ¿no? Te cuento una anécdota que yo viví también en pandemia, también en una escuela de Capital, entregando, cuando se cambió el concepto de alimentación y había legumbres también para entregar. La anécdota es la siguiente: se les entregaron durante una semana garbanzos a las familias
y disminuyó la cantidad de familias que vinieron a buscar porque no sabían para qué ni cómo cocinar los garbanzos, no les gustaban, no sabían cocinarlos, nunca los habían comido y ellos también venían a buscar, digamos, fideos. Y como que también ahí a mí me despertó eso, como que es una falta también de política pública, de educación en cuanto a la alimentación, y más que hoy se está como poniendo muy en el Congreso también y sancionando leyes para eso, cómo se articula con la educación alimentaria. Sí, la problemática alimentaria sin dudas es una problemática muy compleja, ¿no? Tenemos la situación más grave que es la experiencia del hambre, que sin duda es la más severa y que todos los estudios cualitativos que siguen los índices de inseguridad alimentaria indican que lo primero que hacen los hogares es bajar su ingesta alimentaria en cantidad, en calidad. Luego son los adultos, especialmente las mujeres, los que restringen su ingesta para estar en la situación más grave que es la de los niños. Pero sin dudas, una vez que solucionás la problemática más grave, que es la de acceder a algún alimento, independientemente de sea cual sea, tenés la de la calidad de los alimentos que se consumen. Y la realidad es que muchas de las políticas públicas, pero incluidas las políticas que no son de emergencia ni de crisis, ¿no? Como las que vivimos recientemente, por ejemplo, las ayudas alimentarias directas en el espacio escolar, también podrían ser una oportunidad, ¿no? Para la educación alimentaria desde muy chiquitos. Y sin embargo, en esos contextos también las ofertas alimentarias suelen ser, en casi todas las jurisdicciones de la Argentina, de un valor calórico muy elevado y saturados en harinas. Y en ese sentido, si pudiésemos revertir esas ofertas educativas alimentarias desde chicos, les enseñáramos a los chicos a consumir otro tipo de alimentos. Hay muchas experiencias muy positivas en ese sentido, pero que no han ganado escala, ¿no? Y que no se dan en poblaciones en la cantidad que necesitaríamos. Serían muy virtuosas, ¿no? Hay muchas experiencias que cuentan que los procesos de alfabetización infantil son muy poderosos cuando los niños se insertan tempranamente en el mundo educativo y empiezan a llevar a sus hogares los libros, las canciones y los juegos. Yo creo que con la experiencia alimentaria sería igual, pero lo que sucede es que esa experiencia positiva los chicos no la tienen en ningún lugar. Entonces, creo que es por ahí donde hay que comenzar, ¿no? Por los niños más pequeños que puedan en diferentes espacios, que no necesariamente es el propio hogar, porque muchas veces el propio hogar no tiene la posibilidad de acceder a esos alimentos, pueda tener ofertas distintas, pueda conocer algo que es diferente a lo que consume en su casa, incluso en su propia cultura. Y por supuesto también hay algo que tiene que ver con la pobreza y con la pobreza extrema. Cuando uno vive en condiciones de extrema pobreza, todo lo que gana o lo que consigue su hogar en términos monetarios se destina al consumo de alimentos. Y entonces el alimento es casi el único gratificador que tiene esa población. Entonces, probar cosas que no son parte de mi cultura, que no estoy seguro que me va a gratificar cuando tengo pocos recursos, es algo difícil de pedir, ¿no? Y en ese sentido creo que efectivamente ofrecer legumbres, si no lo hacemos en el marco de otros consumos y de algún tipo de aproximación a ese tipo, a las comidas que se pueden hacer, yo te diría que no es solamente capacitar, ¿no? Sino que también es probar esos alimentos. Es muy difícil pedir que los puedan asumir y utilizar. Lo mismo contaba una mujer de un comedor de Córdoba con respecto a la polenta, ¿no? Hay ciertas ofertas que efectivamente no gustan y que los sectores populares tuvieron en este contexto de mucha crisis otras estrategias, como fue juntar sus bolsones de alimentos, y producir alimentos a partir de esa solidaridad conjunta, pero tuvieron muy bajo acceso a alimentos que para los argentinos son muy preciados, ¿no? Como es la carne, en todas
tanto el pollo como la carne vacuna, con la cual muchos hogares, no te voy a decir que tienen un consumo de estos alimentos, sino que le dan sabor a los guisos con algunas piezas de carne. Creo que las legumbres no son lo que abunda en los bolsones habitualmente, con lo cual tampoco tienen una experiencia de ver qué podríamos hacer con estos alimentos. Y en ese sentido tenemos muchísimo para hacer, pero también es difícil pensar en educación alimentaria en contextos de mucha escasez. Bien, ¿alguien más quiere preguntar algo? Dale. Yo te quería preguntar por cómo crees que pueda llegar a afectar la ley de etiquetado frontal a esta idea de que la gente empiece a conocer lo que está consumiendo y si de alguna forma eso también afectaría a las políticas públicas de entrega directa, que si entrarían todos los alimentos o no. Cuando vos decías esto de la saturación de harinas, que es un tema que también entraría en las etiquetas, ¿no? ¿Qué relación habría entre esas dos cosas? Bueno, es un lindo tema porque es un tema sumamente polémico, ¿no? Para mí sería fácil decirte, sí, tiene que tener todo el etiquetado y va a ser súper positivo. Y yo no estoy tan segura de que eso sea así en el corto plazo. Creo que son leyes necesarias, ¿no? Porque son leyes que avanzan en términos de ciertos acuerdos civilizatorios que tenemos que tener las sociedades. Ahora, los efectos no van a ser inmediatos, como los efectos de la tarjeta alimentar fueron muy buenos en términos de que no aumentara la inseguridad alimentaria, pero no tuvieron el objetivo de que la gente comiera mejor, ¿no? Que era uno de los objetivos que tenía el programa. Y en ese sentido creo que el etiquetado va a traer, en principio, y quizás por mucho tiempo, va a traer problemas, como los que vos estás señalando, ¿no? Porque evidentemente va a tener problemas el Estado para poder volcar alimentos como los que venía volcando y probablemente va a tener que ver alternativas a esa nueva reglamentación. De manera que no solamente el mercado va a tener que producir ajustes, sino que también los estados van a tener que producir ajustes. Y creo que en el mediano y largo plazo esos ajustes van a ser benéficos para toda la sociedad. Bien, la última te la hago yo. No me quedó claro qué participación tiene la Universidad Nacional de La Matanza en esta investigación, si se hizo desde alguna carrera en particular o algún programa de la universidad. Este proyecto se presentó desde el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales y armamos un pool de universidades, somos 9 universidades en toda la Argentina, y en La Matanza hicimos un estudio cualitativo en 5 barrios de La Matanza, los barrios más pobres de La Matanza, donde hicimos este trabajo cualitativo que ustedes vieron en fotos y en videos, en audios. Bueno, le agradecemos a Janina y le damos un fuerte aplauso por venir a contarnos todo esto.